Existe la comida buena y la comida mala. Existen alimentos que realmente son siempre buenos o que son siempre dañinos para nosotros. A veces cuando estamos en un plan de alimentación tendemos a pensar que o lo hacemos bien o lo hacemos mal. De esto vamos a hablar hoy en el podcast de Sana Sana, la mentalidad del todo o nada. El podcast de hoy se llama Mentalidad del todo o nada. Nos acompaña la nutricionista Natalia Duarte, que nos va a contar un poco de ese tema. ¿Por qué mentalidad del todo o nada? Yo creo que lo primero es eso. A veces ¿Qué la comida la significa? vemos como que Ajá, buena o mala. exacto. Ajá. Ok, entonces, ¿qué significa esta mentalidad? Bueno, es muy humano, ¿verdad? Catalogarlo de esa manera como sí o no, simple y sencillo, bueno o malo, como decías. Y eso pasa mucho en las metas de salud en general y la parte de nutrición no se excluye, sino que también hay una mentalidad muy de lo hice perfecto, lo hice bien según me había propuesto, según el plan que me dio mi nutricionista, las recomendaciones. O si ya no lo hice punto por punto, ¿verdad? Ya lo hice fatal. Entonces ya Ya se el fue todo al trabajo se fue carajo. todo. Ajá. Ok. Ok, ¿qué pasa con los famosos eh, deslices que de repente, ay, no, ya hoy comí mal? Muy mal. ¿Y qué tanto tiende la gente a una vez que comió mal, continuar comiendo mal? Sí, yo creo que eso viene de toda la cultura de la dieta tradicional, de la dieta restrictiva, del enfoque restrictivo que ha tenido la nutrición por muchos años y que podríamos decir que todavía sigue reinando, pero que ha venido cambiando. Hemos ido entendiendo que el enfoque de la restricción es un enfoque que no ha funcionado de manera exitosa para la mayoría de las personas. Puedes comer esto, no puedes comer Ajá, esto. exacto. Que Ok. personas que han ido al nutricionista y que les han dado la lista de permitido y prohibido, ¿verdad? Más claro, imposible, ese enfoque de restricción. Y entonces genera esa mentalidad como muy polarizada, como de, ¿verdad? O lo hago bien o no lo hago bien. Y la realidad es que la alimentación o la vida no es así. Y por eso se vuelve tan difícil de alcanzar porque se siente como un fracaso cada vez que vos fallas, ¿verdad? En eso que te propusiste. Y en realidad es muy aplicable a todo en la vida, pero en la nutrición se puede ver así, como decías, como, ay, ya, hoy me comí en la tarde un dulce que no tenía planeado porque en la oficina alguien cumpleaños y entonces, de ahí, ya me pasé en todo, entonces ahora, de ahí, ya, ¿qué? Ya me ceno lo que sea y ya, y te vas, ¿verdad? Como en un rollo que más bien te afecta más de lo que te ayuda. ¿Y qué tanto el tener ese desliz durante el día lo puedo compensar durante ese mismo día? O sea, Claro. pregunto porque a veces Ujú, pasa que uno dice, no, ya comí mal al almuerzo y ya voy a comer mal todo el día. ujú. ¿Puedo compensar durante la noche si tengo más conocimiento de... Claro que sí. Y es que de eso se trata, de que sea una mentalidad de equilibrio, de cómo hago el mejor balance de mi día, de mi semana y de mi mes, sin que salga perfecto, pero que al final tengamos mayoría de decisiones buenas y cómo compensar un poco en el día. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si salió ese dulcito y tal, en la noche no tenés que entonces ya mandar todo al carajo y, ¿verdad? Mandar a pedir comida rápida, sino que ¿qué importa? Vas y haces más bien un equilibrio y si tal vez ese día comiste mucho dulce, puedes los siguientes días tener una mentalidad como más de equilibrio o de balance con el dulce, ¿verdad? Entonces, eso sí aplica mucho en el día, ¿verdad? De cómo lo podemos ir haciendo en equilibrio y no solo en el día, sino también, como te decía, en los días posteriores, en la semana en general. Ok, entonces podríamos decir que estos deslices de portarse mal nos pueden llevar a de repente portarnos peor, como, "Bueno, ya me porté mal, me voy a portar peor". O esa mentalidad, exacto, esa mentalidad del todo nada nos puede llevar a irnos, a hundirnos, ¿verdad? Como en ese, no, ya fallé, como por ejemplo, cuando uno, no sé, tiene un antojo de ir a comerse una comida rápida, pero entonces vos tenías ganas de comerte una hamburguesa y vos llegás y decís, de ya que me voy a comer la hamburguesa, como ya lo voy a hacer mal, entonces también me pido las papas y me pido el refresco, me pido el helado Y y me todo pido agrandado. a todo agrandado porque inclusive hay un tema ahí como
que se convierte inclusive en moral, porque ahora que vos dijiste, pequé, ¿verdad? Ujú. Es parte del vocabulario de la dieta restrictiva y es algo que yo les enseño a mis pacientes a dejar de lado, a no decir, porque entonces viene, y si ya lo hice mal, ya que, ya me voy a sentir pésimo, viene la culpa, viene, ¿verdad? Como un sentimiento Ni siquiera negativo, disfrutar la hamburguesa. probablemente ni la disfrutas o la disfrutas en el momento, pero después viene ese sentimiento como para qué me lo comí y tal. Entonces, al final, lo que te iba a decir es que no termina siendo nunca lo mismo matemáticamente, si hablamos de números y del impacto que puede tener comerse solo la hamburguesa, si eso era lo que estabas antojado, ¿verdad? De comerte, y decís, bueno, lo pido con agua y no me como las papas porque ni tenía ganas de comerme eso. Ujú. No es lo mismo a que pedirse todo el combo agrandado. Ahora, esto está tan metido en el cerebro colectivo de todos nosotros que incluso en este podcast estamos hablando de pequé, me porté mal, Es eh, súper tuve normalizado. un desliz, Ujú. y lo vemos como algo malo, o al mismo tiempo puede que lo veamos como algo bueno. Hoy me toca cheat meal, entonces es Ujú. un premio. Entonces, al final, ¿qué tanto Ujú. que tenemos que alejarnos de esta comida buena y comida mala y más aprender un poco a tener una relación con la comida y no etiquetarla como buena o mala? Claro, es ahí donde está el punto clave, cómo aprender a no catalogar la comida como buena o mala. Y sabes que incluso para mí a lo largo de mi carrera ha sido difícil porque yo salí de la universidad sí, pensando y entendiendo un poco que no se debía catalogar así, pero entonces yo lo catalogaba como, bueno, sano o no tan sano, ¿verdad? Ujú. Que al final es exactamente lo mismo. Entonces, tuve que empezar como a entender para mí por qué no, o sea, si yo te digo como la comida, no hay comida mala, ¿sabes? Pero entonces vos me decís, como Nati, pero y un pollo frito no es malo, ¿verdad? O no es, y digo, no, es que una sola comida por sí sola no tiene la capacidad de enfermarte ni una comida, una ensalada, por decirte, no tiene la capacidad de darte salud. Es un tema de un balance y un equilibrio. Y por eso, al final, más bien, viéndolo desde otro punto de vista, poder comerse un helado feliz de la vida, disfrutarlo sanamente, sin tener culpa. Y esto yo lo he entendido cuando veo pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Eso es salud, poder tener un equilibrio y poder disfrutar de la comida en equilibrio y en balance sin estar con culpa todo el tiempo, ¿verdad? Y teniendo obviamente cierta conciencia de, ¿verdad? De ese balance y que nos beneficia. Este balance al final es matemático, es ingesta calórica versus también lo que quemo. O sea, porque también estabas hablando y me acordé de un podcast que hicimos de obesidad, que lo pueden encontrar también en los podcasts de Sana Sana, en donde el doctor nos explicaba que no es solamente lo que como y lo que quemo de calorías, sino también cosas, factores psicológicos, hábitos de sueño y un montón de cosas que componen una relación saludable con la comida. Así es, claro, yo creo y he entendido a lo largo de los años que el resultado de nuestro físico además no se debe únicamente a nutrición y ejercicio, ¿verdad? Hay un montón de factores, inclusive algunos que no controlamos 100%, que están influyendo en ese resultado. Pero como decía, sí tiene una parte matemática, sí, podríamos decir. em, y por supuesto, este tema, esta mentalidad del todo o nada, nos puede llegar a afectar en esa matemática y ni qué decir también en la parte de la relación con la comida y de la salud, ¿verdad? Mental, como alrededor de la relación con la comida también. Ahora, al mismo tiempo estamos bombardeados de un montón de cosas en redes sociales y etcétera, que algunas nos dan la tentación de comer ciertas cosas que no Ujú. necesariamente es lo que deberíamos estar comiendo, pero también hay un montón de consejos de dietas, de fórmulas mágicas, de cómo se ve ya en la vida real algo versus todo lo que vemos en Instagram o en Facebook o en cualquier red social Ujú. de consejos. ¿Qué es lo que vos dirías? Ok, no, mis consejos son estos para una relación saludable con la comida. ¿Cómo aterrizarlo? Ujú. Sí, es complejo, como decías, porque realmente podemos creer mucho de la información que hay ahí, que a veces tiene un poquito de verdad, pero no es toda la verdad profunda y eso puede confundir mucho.
y al final puede ser muy llamativa la opción radical, ¿verdad? Eso es lo que pasa, que la opción de, si no vengo haciendo las cosas bien, entonces ahora yo quiero cambiar todo para, ¿verdad? Hacerlo perfecto, como hablaba esta semana, de cambiar, de pasar de 0 a 100, que eso, ¿verdad? Normalmente no tiene mucho éxito, sino que vayamos haciendo cambios progresivos. Yo creo más en trabajar por objetivos y decir, por ejemplo, si yo no estaba consumiendo casi nada de frutas y vegetales, voy a proponerme aumentar eso, ¿verdad? Mejorar Mm. un poco más y que el mes que viene yo diga, wow, sí, yo he comido más frutas y vegetales que el mes anterior. O si yo no le estaba poniendo mucha atención a la proteína que estaba consumiendo, no te propongas comer proteína en todas tus comidas, porque eso va a ser retador y te va a hacer sentir mal si no lo cumplís en alguna de ellas, sino proponer aumentar el consumo de proteína de cierta forma, incluyendo este alimento, incluyendo este otro. Ujú. Cuando uno ingresa al programa de Sana Sana, lo primero que se hace es una valoración inicial de cómo está uno. Dentro de eso se hace un InBody, que tengo Ujú. entendido que da un montón de información y demás. Em, Esto porque te hago la siguiente pregunta. ¿Esa fórmula perfecta es diferente para cada persona? ¿Debemos realmente tomar como punto de partida cómo estoy yo y Ujú. después a partir de eso, qué me hace bien a mí? Y eso puede ser diferente para vos, para otra persona, para mi hermano, para mi primo, para todo el mundo es diferente. Claro que sí, al final la herramienta de la valoración de la composición corporal es una herramienta muy útil que yo también tengo, ¿verdad? Experiencia con ella y nos ayuda a orientarnos, a saber a dónde nos podemos enfocar en esos parámetros. Hay personas que a veces no sabían que su masa muscular estaba deficiente o muy baja, entonces podemos ir poniendo esa principal meta como de cómo hacemos para favorecerla, mejorar el consumo de proteína, que la cantidad de comida en general esté siendo suficiente también y concentrarnos en algunos puntos claves que nos puede dar, ¿verdad?, a visibilizar este tipo de valoración. Realmente es eso, pero sí tenés toda la razón en que al final es individualizado, porque eso depende de las características de cada persona. No es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de dulce que le hace bien comer a un atleta, a un triatleta que hace, ¿verdad? Un montón de ejercicio que a una persona que es sedentaria o que hoy día no está teniendo mucho movimiento por una lesión o por algo. Entonces, cada recomendación al final tiene que ir muy personalizada. Ok, pregunta. ¿Puedo tener una relación saludable con la comida si soy una persona que como mucho afuera? ¿O tengo que prepararme los alimentos en mi casa para garantizar esa relación saludable? ¿Hay formas de escoger? Ujú. Qué buena pregunta, qué hecha que le hiciste, porque yo soy un ejemplo que a menudo come afuera al almuerzo. Me gusta cocinar en la casa con mi esposo la cena, pero el almuerzo es una comida que hago mucho afuera y yo creo que sí, que al final uno puede tener tanto buenas opciones de buena calidad, tenés que buscar como esos lugares confiables que te permitan escoger alimentos naturales y un buen balance, pero también es muy posible. Al final, la relación con la comida no depende solamente si la haces, ¿verdad?, en ese lugar o en otro, sino de lo que estás escogiendo y de ser más consciente con esa elección de los alimentos que estás haciendo. Ujú. Esa elección también aplica en el supermercado, supongo. Cuando Sí, uno va a hacer las sí, compras para la casa, ver claro. qué mejor no me llevo para mi casa y qué sí puedo tener más. Sí, y aquí creo que lo más importante es desde la libertad, porque eso es clave en en evitar esta mentalidad como del todo nada, es vos sos el dueño de tu alimentación y aunque vayas a una asesoría de nutrición, ¿verdad? Me encanta decirles esto a mis pacientes, seguís siendo el dueño de tu alimentación y seguís siendo esa persona más sabia porque solo vos estás en tu cuerpo para saber cuándo tenés más hambre, cuándo tenés menos hambre, para atender esas señales, ya sea de saciedad o de hambre, de la mejor manera, de la manera más atinada, a pesar de estar recibiendo una asesoría, porque es muy válido, no nacemos aprendidos en este tema,
¿verdad? Y necesitamos ayuda como en muchas otras áreas, finanzas y demás, pero realmente hay mucha sabiduría en nosotros mismos y que tenemos que aprender a tomar esas decisiones, como decías, del supermercado, desde la libertad. ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero? ¿Qué es lo que más me beneficia? ¿Cómo voy a hacer ese mejor balance? Dejar de decir esto nunca lo puedo comer Ujú. y tengo que comer siempre esto, porque eso nos hace algunas Exactamente. asociaciones en el cerebro que tal vez no son las mejores. Sí. Y tal Ujú. vez también las elecciones que estoy haciendo, ya sea en el restaurante, en el supermercado o en mi casa, no son las mejores, Tal vez. Ujú. porque todos somos personas diferentes y ocupamos cosas diferentes Ujú. dependiendo de en qué momento estamos. 7262 es el WhatsApp de Sana Sana para Ujú. que agende ya su valoración inicial personalizada sobre la cual se hacen todos estos planes de nutrición que nos pueden ayudar a cumplir nuestras metas. Doc, muchísimas gracias. Un placer.